Harewai con que tenía pe. Buenos días, queridos hermanos. De verdad es una bendición para mí de estar con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Garrido, soy de la etnia Corpaca, vengo de Colombia, de la selva de Colombia. Trabajo en la obra de Dios hace 25 años, estoy en la obra, sirviendo juntamente con mi esposa en la obra del Señor. Dios me ha llamado a trabajar, de viajar por los ríos de Colombia, Venezuela, Brasil. Esos son los ríos donde hago mi ministerio. Por eso estoy tan agradecido a Dios por ese tiempo que Dios me regala, y también gracias por la invitación de la iglesia, el pastor Matías, para poder estar con ustedes. No ha sido fácil para llegar hasta este lugar. Pasaron diferentes circunstancias antes de venirnos, pero Dios fue encaminando todo, y yo sé que es la voluntad de Dios pasar todo lo que pasó, pero ahora ya estamos con ustedes, con mi esposa, con el otro pastor Juan, que también trabajamos juntamente con él ahí en la selva. Estoy muy agradecido a Dios por esto. Antes de comenzar de meditar en la palabra de Dios, lo invito a usted a que pongan de pies para estar orando y dejar ese tiempo en la mano de Dios. Vamos a orar. Señor, agradecido Padre, gracias por este privilegio, esta bendición, Señor, que tú nos regalas, de poder reunirnos de diferentes países, de diferentes lugares. Señor, tú nos has encomendado su palabra. Señor Jesús, quiero que en esta mañana puede hablar a nuestros corazones. Señor, quiero que tu Santo Espíritu puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender el propósito por el cual Dios nos ha llamado a llevar su palabra. Señor, también quiero encomendar mi vida en su mano. Para, Señor, que tú me utilices como instrumento, que todas las palabras que voy a hablar sea guiado a través de su Santo Espíritu, Señor. Así encomiendo este tiempo en su mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. En esta conferencia, la conferencia misionera, en esta mañana el hermano nos hablaba o nos decía acerca del llamado de Dios para la obra misionera. Dios nos ha llamado para servir, para trabajar. En esta mañana quiero compartir con ustedes el costo de la obra misionera. Nosotros, Dios nos da ese privilegio de llevar la palabra de Dios. Pablo decía ahí en Romanos capítulo 15, versículos 19 al 20. Yo sé que nosotros venimos de diferentes lugares, diferentes países. Muchos de ustedes ya son personas que están en la obra de Dios. Muchos de ustedes están ahí preparándose para salir a la obra misionera. Yo sé que ustedes tienen ese propósito o ese corazón de que volver a su país, como decía Pablo en su palabra, que él había llenado la palabra de Dios del Evangelio. Acá nos dice, vamos ahí a ver qué decía Pablo, refiriéndose a la iglesia de Roma, donde nos va a decir que él, ahí capítulo 15, versículo 19, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios?
Dice así, con potencia de señales y prodigios en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos que están acá, que han venido de su país, quieren llenar el Evangelio de su país con el Evangelio de Cristo? Tenemos ese deseo, ¿cierto? Tenemos ese llamado de llenar la palabra de Dios, el barrio o el país o la ciudad donde vivimos. Pero muchas veces tenemos ese deseo, pero muchas veces no sabemos cuál va a ser el costo de llenar la palabra de Dios del Evangelio. El país donde estás. Pablo no estaba diciendo que todo el lugar donde estaba predicando habían convertidos, sino que él había anunciado la palabra de Dios a ellos. Pero no solamente eso. El mismo Pablo habla ahí en Primera de Timoteo, donde va a decir que él se había convertido predicador. ¿A qué? A los gentiles. Esa palabra predicador habla de un heraldo o un mensajero. Muchos de ustedes quieren ser el heraldos. ¿Qué hace un heraldo? ¿Quién era? Dice acá, era alguien que era un pregonero oficial, era una persona que hablaba público el mensaje de un rey. Era una persona que hablaba con autoridad. Era un heraldo, un mensajero. Que muchos de ustedes quieren ser los mensajeros de llevar la palabra de Dios, que muchos de ustedes ya lo son, pero que muchos de ustedes se están preparándose para salir, para ir, para llenar la palabra de Dios del Evangelio, de ser un heraldo, de ser un mensajero. Ese heraldo tenía que hablar lo mismo, la misma palabra que el rey que mandaba, tenía que hablar con esa misma autoridad. Eso era el mensaje que tenía que llevar. En ese tiempo no había libro, no había Biblia, como lo tenemos hoy en día. Ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora vamos a poder comunicar lo que es la palabra de Dios. Ese es el llamado de nosotros a llenar nuestro país de la palabra, de ser el mensajero, de hablar la palabra de Dios con autoridad. Pablo también va a hablar, o Lucas, el libro de Hechos, va a decir otra palabra de que ustedes quieren ser ¿qué? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y me seréis testigo. ¿Qué era un testigo? Un testigo era una persona que afirmaba lo que había visto, oído o ha experimentado. Ese era un testigo. Pero muchas veces la palabra testigo va más allá.
Era una persona, viene de la palabra mártir, que quiere decir a alguien que sufre o muere por dar testimonio por la verdad. Es una de las cosas que muchas veces en nuestro ministerio o en la vida misionera o en la vida pastoral, por eso muchas veces no terminamos nuestro ministerio, porque no sabemos qué es lo que significa ser un testigo. Muchas veces salimos a prepararnos, quiero ser un pastor, quiero ser un misionero, es ser un testigo, de morir, de afirmar lo que estoy diciendo es algo verdad. Eso es lo que los apóstoles entendieron. Eso es lo que Pablo entendió, ese llamado de ser testigo. Hermanos, la palabra de Dios nos llama. Venimos acá o nos preparamos con el propósito de regresar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país, de llenar la palabra o el evangelio de la palabra de Dios. Queremos ser mensajeros del Rey. Queremos ser testigos. Pero ¿qué es lo que debo entender? Que llenar el evangelio de Cristo, que ser un heraldo, que ser un testigo, tiene un precio, tiene un costo. Quiero que en esta mañana vamos a ver algunos puntos, el costo que tenemos que enfrentar en nuestro ministerio. Pablo fue uno de los grandes ejemplos a seguir, el que llenó el mundo habitado de su época, de su tiempo, le llevó el evangelio. Pero ¿qué hizo él? ¿Cuál va a ser el costo que usted y yo vamos a enfrentar en la vida misionera, en la vida pastoral? Abrimos nuestra Biblia ahí en segunda de Corintios capítulo 11. Pero antes de ir a estos pasajes, quiero que vean este versículo acá delante de nosotros. ¿Qué nos dice el versículo? Repite conmigo este versículo. Todos nosotros que estamos acá. Vamos a leerlo juntos. El que haya, la perderá. Y el que pierde su vida, la hallará. Un versículo que también nos hace reflexionar. Dice, el que haya su vida, la perderá. Cuando habla de hallar o buscar comodidad o buscar vivir para su bienestar, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero el que pierde su vida, ¿por causa de qué? ¿Qué dice Jesús? Por causa de mí, la hallará. Eso nos anima. Eso nos hace reflexionar. De pagar ese costo de trabajar en la obra de Dios. Entonces acá, ¿cuál va a ser el costo que usted y yo vamos a enfrentar en la obra misionera?
Acá dice desde el versículo 23 de segunda de Corintios, ahí vamos a ver, dice acá el versículo 23. Somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin números, en cárceles, más en peligros de muertes muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreados, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sufro si me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Acá va a dar un número de cosas que uno va a enfrentar en la obra misionera, en la obra pastoral, que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Ese es el costo que enfrentamos. Ustedes y yo, que queremos ser, que queremos llenar la palabra de Dios, que queremos ser heraldo, que queremos ser testigos. Esos son los que ustedes y yo vamos a enfrentar. Peligros y sufrimiento. ¿Están dispuestos a pagar ese costo? Lo que ya estamos en eso y lo que están ahí. ¿Qué dice acá? En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de entre falsos maestros. Tengo un ministerio en la selva de Colombia. Ahí uno tiene que viajar por los ríos. Ahí uno tiene que viajar por la selva, camino de 7 horas, camino de 4 horas, un ministerio de 2 meses de trabajo por los ríos. En los viajes que he hecho, he pasado peligros. En el año 2009 tuve un viaje, tuvimos que caminar un camino de 7 horas. En la plena selva, por llevar el evangelio. Ahí en el monte hay tigres.
y manada de tigres. Los hermanos nos habían advertido de que nos recomendaron que no pasáramos ese camino. Pero las fechas habían llegado en las conferencias y con otros compañeros de trabajo tomamos la decisión de decir, vamos a ir. Más abajo ya habían comido un niño, porque por ese camino íbamos a pasar cerca. Y cuando pasamos ese camino, en medio, cuando ya caminamos casi la mitad del camino, 4 horas de camino, empezamos a ver las huellas de los tigres, pequeños y grandes. Y a medida que fuimos, ya olemos el olor de los tigres. Íbamos caminando y empezamos a ver las ramas moverse. Y nos paramos. Y decimos, hasta aquí llegamos. Porque una manada de tigres. Habíamos escuchado que ya habían comido algunas personas más allá. Y ahora nos toca a nosotros. Y ya estaba con ellos, ya, imagínense el olor, el vómito de ellos, moviendo las ramas. Y empezamos a orar a Dios. Empezamos a encomendar nuestra vida a Él. Porque amamos la obra de Dios. Ese es el precio, ese es el costo que ustedes y yo tenemos que enfrentar. Ese es el precio que ustedes que están teniendo esa visión de ir al campo misionero. Ese es el costo que ustedes van a tener, que ustedes tienen de tener ese deseo de ser pastor en la vida pastoral. Quizás muchos de ustedes no van a ir a la selva. Ustedes van a trabajar acá en su propia ciudad, en su propio barrio, que también hay peligro, ¿cierto? Quizás acá en la ciudad no hay tigre. Quizás aquí en la ciudad no hay río como lo tenemos allá. ¿Qué es lo que se ve aquí en la ciudad? Ustedes lo saben, conocen muy bien. Barrios peligrosos donde no pueden entrar, ¿cierto? Ese es el precio que ustedes van a tener que enfrentar si quieren estar en la obra misionera. Eso es lo que Pablo tuvo que enfrentar. Dice acá, él había naufragado en el alta mar. Peligro en los ríos. Los viajes en los ríos es un peligro. Allá en la selva viajamos por lanchas, por voladoras, decimos allá. En uno de los viajes también se nos presentó, son raudales grandes, que si se te apaga el motor, ahí usted se ahoga si usted no sabe nadar. Si usted choca con las piedras, ese es el costo, peligros. En una de esos, en el año 2010, también tuvimos un peligro en el río, se nos apagó el motor, casi ya saliendo de unos raudales, se apagó el motor. Había unos pastores que ya no sabían nadar, estaban seguros de muerte ese día.
pero vimos la mano de Dios. Esos son los peligros que uno va a enfrentar en el campo misionero, en la selva, pero también en las ciudades. Hay peligros. Así como tener su carro acá. Qué peligro andar en los carros aquí en las ciudades, ¿cierto? Eso es lo que usted va a enfrentar. Que se chocan llevando la palabra de Dios. O que se daña su carro en medio de la carretera. Allá en la selva se nos daña el motor. ¿Qué hacemos? Ahí decimos remos. Tenemos que remar un día. Son los desafíos que uno va a ir enfrentando en la obra de Dios, en la obra misionera. Esos son los sufrimientos, son los peligros. Dice acá Pablo, ¿qué enfrentó Pablo? Hambre. Acá en la ciudad, uno viviendo en la comunidad tranquilo, todo el tiempo su desayuno 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Vive tranquilo, trabajando sin ningún pensamiento, voy a predicar. Pero en la obra misionera va a haber hambre. Muchos hermanos dieron su testimonio. El trabajo en la obra misionera, ese es el costo. Ustedes cuando van a la selva, allá no hay milanesa. Allá no hay torta, allá no hay helado. Allá hay mucho calor. Allá no hay asado como comimos ayer con el hermano Abel. Es muy difícil allá en la selva. Muchas veces uno va a pasar hambre. Va a quedar con el estómago vacío. En esos viajes que uno hace, ora. Ese es el precio que va a tener que sufrir un misionero, un pastor en el campo misionero. Hambre. En la selva solamente muchas veces comemos una sola vez cuando viajamos. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque queremos ser testigos. Queremos ser heraldo, queremos llenar la palabra de Dios. Pero ese es el costo que Dios, que Pablo decía. ¿Están dispuestos a aguantar hambre? ¿Están dispuestos de dejar ese asado que ustedes comen aquí en Argentina? Ese es el costo que ustedes que sueñan ser un día, trabajar en la obra de Dios. Son cosas que la palabra de Dios nos dice, son los sufrimientos que Pablo tuvo que hacer. Necesidades, también desnudez, dice Pablo acá. Pero no solamente eso. Dice acá, peligro de ciudad. Dice acá, peligro de los de mi nación. Muchos de ustedes, quizás de su propia familia,
van a ir en contra de las decisiones que han tomado. En estos días estuve conversando con hermanos de perder un trabajo en el trabajo secular. Eso también Pablo va a decir cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, pero lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Muchos de sus familias no van a estar de acuerdo con la decisión que va a tomar. Pero ese es el costo que ustedes van a tener que hacer. Que muchos han dejado su estudio, su trabajo. ¿Por qué? Porque aman la obra misionera. Ese es otro costo que no es fácil. De depender de Dios. Que todo el tiempo, su vida, con el trabajo secular que usted tiene de todo. La diferencia de uno estar en la obra de Dios dependiendo de Él. Muchos te van a rechazar, muchos no te van a querer ayudar. Usted teniendo su trabajo, ¿y por qué se metió a ser cristiano? Te van a decir. Pero esos son los costos que uno va a tener que llevar, los sueños que uno tiene. Muchas veces uno va a tener que dejarlos. Ese es el costo. Siempre mi mamá nunca estuvo de acuerdo con ir a prepararme en la palabra de Dios. Mi mamá soñaba que un día yo fuera un enfermero, tener un trabajo secular. Pero tomé una decisión de que servir a Dios era lo más importante. Ella nunca estuvo de acuerdo. Eso es lo que ustedes van a enfrentar cuando van a ir a los campos misioneros. Pero si uno lo deja en la mano de Dios, que el estudio que usted tiene lo deja para Dios, entonces Dios te va a poder ayudar. Ese es el costo que usted va a tener que enfrentar en la vida misionera, los sufrimientos y los peligros. Ese es el primer costo que usted va a tener que enfrentar en su vida como misionero o como pastor. Son cosas que nosotros debemos mirar. El ministerio verdadero se caracteriza por el sufrimiento, humildad y dependencia de Dios. Son cosas que usted va a tener que enfrentar, que vamos a tener que cumplir para poder hacer la obra de Dios. En segundo lugar, otro costo que va a tener que enfrentar en la vida misionera. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 25. Acá la palabra de Dios nos va a hablar en esos versículos. Pedro va a dirigirse a un pueblo, a unos hermanos
que quizás estaban pasando momentos difíciles, pero también le va a decir el propósito de animarle a ellos. Es así, empezando desde el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Otro de los puntos importantes del precio es seguir las pisadas de Jesús. Para el mensajero, el heraldo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hablar lo que el rey decía. Pero también el heraldo tenía que hablar ¿con qué? Con autoridad. Cuando Jesús predicó a la multitud, pero también en ese mismo tiempo había otros que también predicaban, los fariseos. Y cuando escucharon el mensaje de Jesús y con la predicación de los fariseos, ¿qué decían? Cuando escuchaban el mensaje de Jesús, ¿qué era? Tenía autoridad. Este habla con autoridad. Él no enseña como los fariseos, porque no vivían lo que ellos enseñaban. Pero Jesús sí enseñaba con autoridad, porque Él vivía lo que Él enseñaba. El desafío para usted y yo como misionero, como pastor, es seguir la pisada del Señor Jesús. Es el otro costo. ¿Qué tan es difícil llevar una vida de santidad en este mundo actual, donde pastores, misioneros supuestamente llevan una vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuáles son las pisadas que usted y yo debemos hacer? Como decía Pedro, dice acá, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él nos dejó ejemplo. Él padeció, Él sufrió también, dejándonos ejemplos, dejándonos un modelo a seguir.
es la persona de Cristo. Para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas que nosotros debemos pisar? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él no hizo pecado. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, una vida de santidad, sin pecado. El escritor de Hebreo nos habla que no somos sacerdotes que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la primera pisada que el Señor nos dejó. No vivir en pecado. Es la vida que un siervo de Dios, un pastor, un misionero debe tener para que pueda tener autoridad libre de pecado. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sigue diciendo, no lleva una vida de pecado. Ni se halló engaño en su boca. Otro punto importante que Jesús nos dejó. En nuestro ministerio, como misionero, como pastor, es que muchas veces no cumplimos con nuestras palabras. Muchas veces engañamos. Muchas veces comprometemos. Eso no debe ser la vida de un pastor, la vida de un misionero. Jesucristo nunca engañó a la multitud cuando predicó, sino que dijo la verdad. Ese es el costo que usted y yo debemos tener. Ese es el costo para llenar la palabra de Dios del Evangelio, para ser un heraldo, un mensajero, para ser un testigo. Es seguir la pisada que el Señor Jesús nos dejó. Siempre decir la verdad, siempre cumplir la verdad, cumplir con nuestras palabras. En la selva a muchos hermanos han ido. Ellos escuchan predicar. Ellos te dicen, hermano, queremos que la próxima conferencia, queremos que usted viene porque predica bien. Habla bien de la palabra de Dios. Y uno, al escuchar así, voy a venir otra vez. ¿Cuántas veces me quiere? Yo voy a volver a venir. Y después pasan los meses y nunca aparece. Hizo un compromiso, cumplió su palabra. Solamente por emoción siempre hacemos compromisos. Eso no debe ser así. Jesús dejó un ejemplo para nosotros, para ustedes. ¿Qué es lo que nos dice más la palabra de Dios? Que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando habla de maldecir, habla de insultar. Ese es el precio que usted va a tener que llevar. Te van a decir cosas, usted como predicador, usted es un misionero, usted viene aquí a pedir. Los pastores son mentirosos. Los pastores son
ahí en la celda decimos mujeriego, ustedes tienen diferentes chicas por ahí. Así te van a decir. Te van a insultar. O te van a decir, este pastor no sabe nada. Te van a maldecir, te van a decir cosas, te van a insultar. ¿Qué hacía Jesús? ¿Lo respondía? No respondía con maldición. Esos son los precios, ese es el costo de la obra misionera, de la obra pastoral. Sigue diciendo, cuando padecía, no amenazaba. Acá no vuelvo a venir más. Acá no me tratan bien. Acá no me dan de comer. Acá no me dan de predicar. Acá se vuelven para la selva. Se sabe muy bien cómo es Colombia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay allá? Pero acá dice la palabra de Dios, cuando lo amenazaban, encomendaba las cosas en la mano del Señor. Esas son las pisadas que tenemos que seguir como misioneros, como pastores. Son cosas que Dios nos demanda llevar una vida de santidad. Él nos dejó ejemplo a seguir. ¿Ha seguido esas pisadas? ¿Están dispuestos a renunciar a su vida de pecado? Renunciar de decir la verdad, de llevar insultos, de llevar amenaza. Eso es lo que uno va a enfrentar en la vida misionera. No solamente eso. En tercer lugar, el otro precio que usted va a tener que enfrentar. Es la segunda vez que vengo acá a Argentina. Vine en el 2018. Muchos de ustedes me vieron esa vez, ¿cierto? ¿Cómo me ven ahora? Lo que me vieron en el año 2018. Así estoy, así como estoy, me vieron en el año 2018, lo que me vieron. ¿Cómo me ven ahora? Otro de los costos que uno va a enfrentar en la vida misionera son las enfermedades. En el campo misionero, en la vida pastoral, en los viajes misioneros, uno va a encontrar diferentes enfermedades. ¿Están dispuestos a enfermarse en la obra misionera? Nadie contesta, nadie responde. Todos no quieren enfermarse, pero quieren ser mensajeros, ¿cierto? Quieren ser testigos. Pablo habla acá de Epafrodito, acá en Filipenses capítulo 2, versículos 25-23, 25 al 27, donde nos habla de que Epafrodito, ¿qué tenía Epafrodito? Filipenses capítulo 2, 25. Es el otro costo que vamos a tener que enfrentar. Es la enfermedad.
Dice que Epafrodito estaba próximo a la muerte, pero él tenía el gran deseo de ir a visitarle a ellos. Pablo dice que había dejado a Tíquico enfermo. Fueron misioneros. Timoteo, que Pablo va a decir que no tenía que tomar tantas cosas a causa de sus frecuentes enfermedades, sino toma un poco de vino. Eso quiere decir que en la vida misionera eso es lo que uno va a tener que enfrentar, las enfermedades. En el año que viene, en 2018, tenía 70 kilos, 75. ¿Sabe cuánto tengo ahora? Tengo 45 kilos. En el año 2020 me descubrieron esa enfermedad llamada diabetes. Pero amo la obra de Dios. Quiero dejar mi vida en su mano, porque quiero ser un mensajero de Dios. Pero esos son el costo que vamos a enfrentar en la vida misionera. Son cosas que Pablo decía 3 veces. He orado a Dios, dice Pablo. En 2 de Corintios nos habla, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Por qué Dios permite las enfermedades? Dice la palabra de Dios a Pablo: bástate mi gracia. Dice a él, porque él había tenido como un aguijón en su cuerpo, que lo aborreteaba todo el día. Hay enfermedades que vamos a tener de por vida. Pero ese es el costo que vamos a tener que enfrentar, soportar en la vida misionera, en las enfermedades. Muchos de ustedes que ya están en la obra, ya saben qué es esto, pero ustedes que están ahí, tengo ese anhelo de servir en la obra de Dios. Ese es el precio que van a enfrentar. No estoy diciendo, no estoy asustándote, sino diciéndote lo que dice la palabra de Dios. Esas son cosas que nos dice acá en su palabra, que es las enfermedades. Pero Dios te va a ayudar, te va a sustentar. En esos 5 años voy con esa enfermedad que tengo ahora, pero sigo viajando, porque amo la obra de Dios. Eso les desafía a ustedes, queridos hermanos, pastores y líderes, es parte del ministerio. Ese es el costo del ministerio en la obra de Dios. Para terminar, en último lugar, muchos de nosotros queremos salir a la vida misionera. ¿Por qué no salimos? Hago esta pregunta. ¿Por qué muchas personas no han ido a la obra misionera? ¿Qué esperan ellos? ¿Qué esperamos? ¿Por qué no han ido todavía? El sustento. No hay sustento. ¿Cierto? Si no hay sustento, no salgo. Ese es el otro precio que va a tener que enfrentar. Pablo decía en su primer
En su primer viaje misionero, en Filipenses capítulo 4, versículo 15, 18, ahí lo van a leer, ahí va a decir, ustedes saben bien que en los primeros días de mi ministerio, ninguna iglesia participó conmigo. Ninguna iglesia había apoyado a Pablo en su viaje misionero, pero él salió. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué dice Pablo cuando reunió a los pastores en Éfeso? Hechos capítulo 20, versículo 34 al 35. ¿Qué dice Pablo a los ancianos? Lo que ha sido necesario para mí, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Pablo habla a la iglesia de Corinto, diciéndole a ellos, él no quería hacer carga para la iglesia de Corinto. Pablo tenía un trabajo. Hechos capítulo 18, versículo 3. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas para levantar sustento, así salir. Es el otro costo. Si ustedes quieren trabajar en la obra de Dios, usted debe trabajar para que usted pueda salir. A medida que los hermanos van viendo que usted tiene ese corazón de servir a Dios, van a poder apoyarte. Pero primero usted, como un misionero, como un pastor, trabaje. No es fácil. Ahí en la selva, yo trabajé en Palabras de Vida, Santa Rosa, 12 años. Los hermanos me ayudaron en esos 12 años. En el 2010 salí y trabajé con las iglesias por los ríos. Ahí empecé a aprender de cómo sustentarme para poder hacer los viajes misioneros. ¿Qué hacía? Allá en la selva tenemos el mañoco, el casabe, que es de la yuca brava. Tenemos que trabajar con mi esposa, hacer 10 latas, 100 tortas de casabe, y así poder vender y así hacer los viajes misioneros. Uno tiene que sacar de su bolsillo, así levantar sustento. Ese es el ministerio, esos son los costos para uno poder trabajar en la obra de Dios. Esos yuca pesan 40 kilos, 30 kilos un catumare. Trabajar. Pablo hacía tienda para suplir sus necesidades. Pero también la iglesia, a medida que fue viendo, la iglesia también apoyó a él. Así va a ser con su ministerio. Pero si ustedes quieren salir, trabajen primero, susténtense a través de su trabajo secular que ustedes tienen o el oficio que ustedes saben. Trabajen. Mi esposa sabe hacer jogones, lo vendemos. Ese es el ministerio que estamos haciendo en la selva. Pero ahora, con esa enfermedad que tengo, ha disminuido un poco, pero el Señor nunca nos ha abandonado. Siempre nos ha sustentado. Les animo, queridos hermanos, a que sigamos adelante. Pagamos ese precio. Porque queremos llenar ¿qué? Nuestro país del Evangelio, como decía Pablo. Queremos ser heraldos, mensajeros, que enseñan con autoridad.
Debemos seguir la pisada del Señor. Queremos ser testigos, morir por la palabra de Dios. Que un día podemos llegar a decir, como Pablo dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero tenemos que pagar el precio. Gasten tiempo en la palabra de Dios. Dios es un Dios que va a suplir todas nuestras necesidades. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Quiero que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida, para mi vida también. En otra oportunidad vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero que sigan orando por mi vida, por mi ministerio en la selva, juntamente con mi esposa. Que el Señor les bendiga. Ya bendiciones.